Buen día, chicas y chicos, hoy seguimos con las funciones trigonométricas y hoy vamos a hablar de las variaciones que sufren las gráficas trigonométricas. 2707 del 2020, el tema que vamos a ver son variaciones de las funciones trigonométricas. Una función sufre variaciones cuando se le suman o multiplican a números reales a las variables. Y las variaciones que sufren puede ser traslación, reflexión, alargamientos o amplitudes y compresiones. Listo, vamos a iniciar entonces con la fórmula general de una función trigonométrica. Todas las variaciones que yo le puedo hacer a una fórmula general. Entonces yo tengo seno, yo a ese seno le puedo poner un número adelante, digamos 4 seno. Le puedo poner un número acá que le cambie el ángulo, le puedo ampliar el ángulo o restárselo y fuera de eso le puedo sumar otro número, cualquier número real. Esta es la fórmula general, todo lo que le puedo hacer a una función trigonométrica. En vez de decir seno de x, le pongo un número acá, otro acá, un ángulo y le sumo otro número. El número que le pongo acá se llama amplitud. Este número es la frecuencia, o sea, cuántas gráficas hay en un ciclo. Por ejemplo, el seno de 2pi, ¿cuántas gráficas puedo hacer en 2pi de acuerdo al número que ponga acá? Este es un ángulo que le voy a sumar o restar y se va a llamar fase. Y este es el desplazamiento. Entonces vamos a analizar cada una de estas 4 etapas. Entonces vamos a empezar con la amplitud. ¿Qué pasa cuando yo le sumo o le resto o le multiplico un valor a una función, al seno o al coseno, a la tangente? A la amplitud, que es la A. Entonces, empecemos con la amplitud. Si a esa A, el número que coloque aquí es mayor que 1, ¿qué pasa? Entonces, esta es la gráfica. Vamos a trabajar todos estos ejemplos con la función seno. La función seno va desde 1 hasta menos 1, entonces esta es la gráfica de la función seno. Si yo le sumo un valor acá, digamos que en vez de tener seno de x, yo le pongo 2 seno de x, le sumé un valor, la gráfica se va a ampliar verticalmente, o sea, se va a subir hasta aquí, hasta el 2 y baja hasta el menos 2. O sea que la gráfica sube, el corte lo hace en la misma parte, los cortes lo hacen en la misma parte, solo que se amplía. O sea que, ¿qué ocurrió ahí? Hubo una ampliación vertical. Ahora vamos a ver qué pasa si esa A es un número menor que 1, pero es un número mayor que 0. Es decir, por ejemplo, un número mayor que 0 y menor que 1, digamos un medio, o sea, 0.5. Entonces yo tengo un medio de seno de x. ¿Qué va a pasar con esa gráfica? Entonces tengo la misma gráfica del seno,
Esta es la gráfica original del seno. Perdón, la estoy haciendo con rojo para que hagamos las variaciones en azul. Tengo la gráfica original del seno y le voy a agregar 0.5 adelante. ¿Qué pasaría ahí? La gráfica, en vez de alargarse, se encoge, pero los cortes los hace exactamente en el mismo lugar. O sea que mire, se encogió. Aquí se alargó. Eso se llama que se comprime. Hay una compresión vertical. Ahora, ¿qué pasa si la gráfica simplemente, en vez de poner seno de X, la gráfica es negativa? O sea que A es negativa. Entonces, tengo esto, lo voy a hacer acá. Tengo la gráfica de seno. Si la A es negativa, la gráfica simplemente se voltea como si fuera un espejo. En vez de empezar aquí en 0 y subir hasta -1, arrancó en 0 y bajó hasta -1. O sea que sucede una reflexión, que es como si hubiera un espejo. Vamos a continuar acá con la D. ¿Qué pasa si A es menor que 0, pero A es mayor que -1? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esta sería, aquí no les puse, esta sería menos seno de X. Esta quiere decir un número que esté entre -1 y 0, digamos -0.9, -0.8, -0.5, o sea que -1/2 de seno de X. Entonces, si eso pasara, tengo la gráfica de seno normal, cuando el periodo es 2pi y sube hasta 1 y baja hasta -1, pasa que la gráfica, aparte de que se refleja por ser negativa, o sea, empieza hacia abajo, se comprime, o sea, ya no tiene toda esta amplitud. Entonces, se refleja hacia abajo, pero se comprime. Mire que aquí se alargó y aquí se comprime. O sea que aquí tuvo dos procesos. Uno, se volteó como un espejo. Y dos, se redujo este espacio que había acá. Y por último, vamos a ver aquí en la amplitud qué pasa cuando la A es un valor menor que -1. ¿Cuáles son los valores menores que -1? Todos los negativos, -2, -3, etc. Entonces, tengo la función seno. ¿Qué va a pasar con esa gráfica? La gráfica, aparte de que se voltea como un espejo por ser negativa, se va a alargar. Digamos que tengo que esta sería una gráfica de -2 seno de X. Se volteó porque era negativa y fuera de eso se extendió hasta -2. Recuerden que el seno viene hasta -1 y subió hasta -2 y recuerden que esta subió hasta 2, recuerden que esta era hasta 1. O sea que aquí también sufrió dos procesos. Y aquí a este proceso se llama, aquí se refleja y se amplía. En cambio aquí se refleja y se comprime. Eso es lo que pasa respecto a la amplitud. O sea, hemos analizado la A. Ahora vamos a ver qué pasa respecto a la B, a la frecuencia. Si ustedes observan, todos los alargamientos o lo que sucedió acá fue en el eje vertical, se alargó o se comprimió. Ahora vamos a ver qué pasa con la B. La B es la frecuencia. Cuando yo le doy un valor aquí a la gráfica trigonométrica.
quiere decir que estoy multiplicando un valor. Entonces tenemos, ¿a quién estoy multiplicando un valor? Al ángulo. Entonces tenemos primero, si B, este número es mayor que 1, entonces tengo la gráfica seno, y como B es mayor que 1, digamos tengo seno de 4x, quiere decir que este periodo de 2pi, en este mismo periodo 2pi, ya van a haber 4 gráficas. Entonces la gráfica se comprime, o sea que ya voy a trabajar el respecto al eje X. En la A trabajé respecto al eje Y, sube o baja. En esto la gráfica se comprime, quiere decir que va a conservar esta misma amplitud, nunca va a pasar de ahí. Pero la gráfica, van a haber más gráficas en el mismo periodo de tiempo, o sea, las gráficas del coseno van a estar comprimidas, entonces ahí hay una compresión pero horizontal, mientras que en la A es una compresión o alargamiento vertical. Ahora, ¿qué pasa si ese valor B es menor que 1 pero mayor que 0? Digamos el seno de 1/2 de x. Entonces tengo, bueno, yo las venía haciendo como con azul para que ustedes distingan lo que sucede. Entonces tengo la función seno. ¿Y qué pasa si este número está entre 0 y menos 1? Entonces la gráfica se expande. Es decir, me voy a extender más del periodo 2pi para hacer la misma gráfica. No terminó aquí, sino que la gráfica se expandió. La gráfica se expande o se amplifica horizontalmente. Hasta ahora hemos visto que esta parte no me afecta al eje vertical, sino el eje horizontal. ¿Qué pasa si simplemente la B es un número negativo? O sea que yo pongo seno de menos x. Entonces me quedaría esto. Tengo la gráfica de seno. Simplemente hay una reflexión, como lo vimos ahora. Ni se amplía, ni se alarga, ni se comprime. Simplemente hay una reflexión, como si fuera un espejo. Esta sí coincide con la parte de la amplitud. Ahora vamos a ver la B. ¿Qué pasa si este valor de B es menor que 0, pero es mayor que menos 1? Tengo la gráfica seno. Entonces, la gráfica, por ser negativa, la gráfica se va a reflejar, o sea que queda como un espejo hacia abajo. Y por ser un número menor que 0 y mayor que menos 1, entonces la gráfica se refleja hacia abajo y se amplifica. Se refleja y se amplifica. Entonces aquí podríamos tener, por ejemplo, en esta de seno de menos 1/2 de x. Listo. Y por último, ¿qué pasa si B es un número menor que menos 1? Los números menores que menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, etcétera. Todos los negativos. Entonces, esta es la función original. La gráfica se refleja por ser un número negativo
y se comprime, o sea que tengo más gráficas en el mismo periodo de tiempo. Entonces, aparte de que se refleja, tengo más gráficas en el mismo periodo de tiempo. Tengo más gráficas, de aquí hay una gráfica, aquí hay dos gráficas, aquí hay tres gráficas y aquí empecé la otra. Pero no me pasé la amplitud, esta amplitud siempre debe ir a nivel. Eso pasa con la frecuencia. O sea que la frecuencia quiere decir la cantidad de gráficas que voy a hacer en un periodo de tiempo. Ahora vamos a analizar la fase que es el ángulo. En este caso lo representé con alfa. Es decir, si sumo grados a la función, eso es la gráfica. Por ejemplo, yo digo seno de x más 90 grados. Le voy a sumar 90 grados. Entonces, cuando sumo, tengo la gráfica original. Cuando sumo grados, la gráfica se corre 90 grados. Entonces, la gráfica se va a venir más o menos por acá. Se corre 90 grados hacia la izquierda. O sea que eso se llama traslación. No sufre ningún cambio. Es la misma gráfica en el mismo periodo, la misma amplitud, todo igual. Simplemente se traslada. Entonces, traslación a la izquierda. Y si le resto grados a la función, digamos que tengo seno de x menos 90 grados, entonces pasa lo contrario. Hay una traslación a la derecha. Estamos hablando del eje X. Sufre cambios en el eje X. El eje Y no se mueve para nada. Esta es la gráfica original y se me va a trasladar. Digamos que empezó acá. Simplemente se corre. Eso es lo que pasa con la fase. Y por último, vamos a ver la letra C, que es el desplazamiento. Entonces, mire que aquí en la fase solo se movió en el eje X. Ahora vamos a ver el desplazamiento. El desplazamiento que lo estamos trabajando en este caso con la letra C. Entonces, si es positivo, o sea, si le sumo, digamos seno de x más c, recuerden que es esta c que va aquí afuera, no el ángulo que va por dentro. Y tengo aquí la gráfica del seno, la gráfica se me va a subir. Si yo le sumo, digamos tengo seno de x más 2, la gráfica se va a desplazar en el eje Y. Entonces aquí hubo un desplazamiento vertical. Quiere decir que me afectó el eje Y, que es esta. Ahora, si es negativo, o sea que le resto, digamos tengo seno de x menos 2, recuerde que no es el que va dentro del paréntesis, sino el que va por fuera, pues entonces la gráfica va a sufrir lo contrario. En vez de desplazarse hacia arriba, la gráfica se va a desplazar hacia abajo, pero no me cambia nada. O sea que hay un desplazamiento, bueno, este es vertical hacia arriba, y ese es un desplazamiento vertical hacia abajo. Listo, chicos, esas son todas las variaciones que pueden sufrir las gráficas. Ya después veremos las fórmulas. Feliz día.